como te leo el tarot gratis. Hola mi gente colectiva, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y vamos entonces de inmediato a esta lecturita para el día de hoy. Mira, no entiendo, esta persona llora cuando fue esa persona quien te abandonó. Es que lo que pasa es que esta persona, aquí hay una explicación. Esta persona ahora que se fue, ahora que te abandonó, ahora esta persona está verdaderamente y amargamente llorando. ¿Sabes por qué? Porque esta persona estaba en confusión total. Una persona que no sabía si te quería o no te quería. Una persona que un día decía sí, un día decía no. Mira, para esto la solución plena, rápida, sencilla y de verdad fácil y que no cuesta nada es dejar soltar, poner tierra de por medio, poner una brecha de por medio, tiempo y distancia de por medio. Así esta persona podrá realmente identificarse consigo misma y analizar y desconfundirse. Es algo que tú no puedes hacer por esa persona. Estando al lado de esa persona, tú no lo podrás hacer. Tú no podrás quizás obtener un buen resultado. Porque esa persona no sabe si realmente siente o no siente por ti algo. Entonces, lo más lógico, lo más sensato en todo esto es que sueltes a esa persona, dejes ir, deje que se vaya. Y de una vez entonces ahí vamos a ir viendo lo que va pasando. Ahora fíjate tú lo que pasa, que esta persona a pesar de que te abandonó y llora ahora después de ese abandono, estaba en confusión total. Ahora esta persona quiere volver antes de que pases esa página. ¿Qué te parece? Ahora esa persona quiere volver antes de que tú empieces a tomar tus propias decisiones. Eso es lo que pasa. Quizás estás muy, pero muy confundida. Yo, en todo caso, mi consejo muy particular es que agarres y le hables con esa persona y le pidas, por favor, que definitivamente haya un alejamiento completo y total. Que a pesar de que esté viniendo esa persona y que esté llorando lo que haya sido, y que haya una posible reconciliación que todavía no lo sabemos si puede ser, que primero analice muy bien, dale todo el tiempo posible. Si tú estás interesada en esa persona o interesado, si no lo estás, definitivamente pues entonces esa persona tendrá que esperar que el tiempo pase y que le ayude a curar esas heridas. Pero definitivamente a veces uno se busca su propia condena, ¿verdad que sí? Uno a veces se busca sus propios problemas. Esta persona, aquí te dice el oráculo de las posibilidades, te dice, deja que te ruegue. Ahora esa persona que te ruegue, esa persona está llorando a pesar de que se fue y te abandonó, pero ahora entonces esa persona tú le pides o deja que te ruegue. Y también el oráculo del amor y el desamor dice, te pedirá regresar. Definitivamente, ahora llora cuando fue esa persona quien te abandonó. Estaba en confusión total. Ahora pide, por favor, que le ayudes, que te llora, que por favor no pases esa página, que todavía no pases esa página, que le des el chance, que le des la oportunidad, que el problema fue que se confundió, que estaba completamente confundido. Yo no estoy en contra de eso. O sea, me parece que si está confundido, bueno, cualquiera se puede confundir. Ahora el problema está en que cuándo se va a desconfundir, de qué manera y cómo tú le vas a recibir. Vamos a ver entonces para este caso qué hay con las cartas, a quién le estoy leyendo y quién se identificó probablemente con esta introducción. Mira, esta persona está completamente sola y está en toda la disposición y en toda la capacidad de querer volver otra vez. Esta persona se ha alejado de todo y de todos porque quiere realmente volver nuevamente a donde tú estás. Ahora, si es cierto que te ha llorado y ese dolor y ese sentimiento que tiene es un sentimiento verdadero que le produjo el alejamiento, que le produjo el haberte abandonado, que le produjo el hecho de que
se echó tierra de por medio, hubo distancia y hubo tiempo, y el tiempo fue el que lo dijo todo. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Que hay que soltar para que venga lo que tenga que venir, y si no viene, pues ni modo, seguimos adelante y que venga otra cosa. Next, ¿ok? Vamos a ver, vamos a seguir entonces. Mira, esa persona, sí es cierto, sabe y llora amargamente porque esa persona, como digo, ha reconocido que de verdad por su culpa esta relación se terminó. Definitivamente sabe y reconoce que esa persona propició mismo esa ruptura, y que, bueno, mira, probablemente pueda haber una reconciliación, si es verdad. Puede pedir que regrese, pero tienes que dejar que eso fluya. Tienes que dejar más tiempo. No es tan fácil, no es tan rápido que esa persona finalmente, de todas, se dé cuenta lo que es luchar por algo que a lo mejor puede ser inalcanzable. Que te vea, que te sienta inalcanzable y que luche y se monte por esas montañas de retos para buscarte. Y de verdad, cuando realmente ponga la bandera al final en ese pico elevado, que lo logre, ahí podemos decir, mira, esta persona hizo realmente lo que tuvo que hacer por tu relación. No antes, mi querido amigo, mi querida amiga, mi colectiva. Ahí veo que tú también estás como queriendo, estás soñando despierto, estás soñando despierta. ¿Cómo te gustaría de verdad que se produjera esa reconciliación? ¿Verdad que sí? Hasta ahora estoy viendo 3 cartas derechas. Me está dando a entender que probablemente sí viene una reconciliación. Pero momentico, hay que saber cómo viene esa reconciliación. No tan rápido. Vamos a ver cómo le vas a dar tú ese pase. Aquí veo que a pesar de todo, al final del camino, todavía va a costar un poquito que esta relación pueda fluir, ¿sabes? Porque hay muchas dudas todavía, muchas confusiones, y ahora las confusiones quizás van a ser de tu parte. Esta persona sí que llora cuando fue esa persona quien te abandonó, pero era que estaba en confusión total. Ahora que regresa, no te ve sinceramente como tan seguro o tan segura, y eso es el problema. Por eso es que llora, te pide regresar, y ahora tú deja que te ruegue. Por eso es que veo que la relación no termina de fluir como debe ser. Pero mira, las cosas son como son. Aquí hay tremendo cambio de ciclo que se presenta, y una decisión al final súper contundente. Una decisión de la reina de espadas, donde se ha analizado perfectamente todo. 1, 2, 3, 4. Donde se ha analizado todo perfectamente, y hemos llegado a la conclusión de que sí, que probablemente pueda haber una posible reconciliación, pero hay que saberla hacer. Ahora llora cuando fue esa persona quien te abandonó y era en confusión total. Ahora que regresa y ve tu actitud, por eso es que está con ese dolor. Quiere volver antes de que pases página, y cuidadito, porque si no llega antes, tú estás pasando página. Aquí te lo están diciendo clarito, o se lo están advirtiendo a esa persona. O terminas de volver con llanto y todo y como tú quieras, o esta persona va a tomar o va a hacer cambio de ciclo. Le están diciendo ahora, le están hablando ahí a tu ex. ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres volver antes de que pase esa página esta persona? Bueno, vas a tener que hacerlo, porque mira lo que hay aquí. Aquí están como saliendo esa carta, como advirtiendo que en cualquier momento puede ser muy tarde para ese ex. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido colectivo, y vamos a ver qué vas a hacer con esa lectura. Tómalo como te haya resonado, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti y que Dios te bendiga. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.